Hola gente del internet, sean bienvenidos a una edición más de Ligando el Tema, el único podcast que se preocupa por tu salud. ¿Ya tomaste agua? En ese caso, ve por un vaso de agua, prepárate y disfruta esta hora con nosotros. Los dejo con su host, Joshua. Listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Ligando el Tema en su versión de bolsillo, en su versión desde el coronavirus, desde la edición de la casa de todos nosotros. Les presento a nuestro panel del día de hoy. El día de hoy tenemos a Luis Lima. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se las estén pasando bien en su cuarentena y que pues no sufran mucho. Ok, muy bien. Tenemos al queridísimo Toño Torrijos. ¿Qué tal, mi querido Joshua? Amigos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos escuchan. Muy bien. Y tenemos a Pablito Bustamante. ¿Cómo estás, mano? Hola, bien, ¿cómo están todos ustedes? Espero que la estén pasando no tan mal en cuarentena, que por lo menos si se raparon no se hayan arrepentido de su decisión y que todavía tengan comida rica en casa. Nice, buenos deseos para toda la bandita que se la sigue cotorreando en casa. Y Así bueno, es. el día de hoy, tenemos como cada semana dos temas. Toñito, como ya es costumbre, ¿podrías recordarnos la orden del día, por favor? Claro que sí, vamos a hablar en cuanto a temas internacionales acerca de la migración, qué es lo que están llevando a cabo o qué es lo que van a llevar los países europeos para enfrentar la crisis de migración en tiempos del coronavirus y cómo van a ir retirando las restricciones y las medidas del confinamiento. En nuestro tema nacional vamos a hablar sobre algo que estuvo muy en boca de todos, que es la ley de amnistía recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pues comenzamos. Pablito, yo sé que tú estás muy pegado al tema de migración, entonces cuéntame, ¿cómo ves estas nuevas medidas para Europa, para volver a la normalidad? Pues bueno, ya desde antes de los tiempos del coronavirus, hablamos como en The Witcher, en el Magias, así de, no te veo desde la plaga. Eh, Antes de la plaga del coronavirus, ya habían muchísimos problemas de migración a nivel Unión Europea. Muchos países habían cerrado fronteras, como es el caso de Italia, como es el caso de Grecia, como fue el caso de Alemania en su momento. España también en cierto momento decidió cerrar sus fronteras. Debido a que la migración que se veía venir desde el Oriente Medio y zonas del lejano, de Asia, del lejano occidente de Asia, Del cercano oriente. el cercano Oriente, Muy sí, ya, bien. ya me apendejé yo solo, pero los flujos migratorios eran muy grandes. O sea, comparado con lo que tenemos aquí en México, nosotros somos un día normal en la oficina. O sea, los países europeos ya no daban abasto para el flujo migratorio que se venía. Hace poquito el Vaticano acaba de pedirle a los estados de la Unión Europea que den respuesta común a la migración forzada a través de un comunicado oficial de parte de la autoridad religiosa. Pues obviamente tenemos varias organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que están brindando soporte y ayuda a estas personas que desgraciadamente tienen que migrar a Europa. Sin embargo, pues no solo de pan vive el hombre y no solamente de organizaciones no gubernamentales sobreviven los migrantes, necesitan apoyo de los estados y pues ahorita en tiempos del coronavirus yo veo muy complicado atender tanto una crisis económica que se avecina y que ya está empezando a sembrar terror y ya está empezando a sentirse eh, con toda la fuerza que conlleva, y también paralelo tratar de atender una crisis humanitaria. Digo, como persona, pues obviamente velas por los intereses de otro ser humano, sin embargo, pues los estados se guían por diferentes intereses, normalmente respondiendo a intereses privados, y pues yo creo que sí vamos a tener una segunda un segundo o tercer capítulo de este éxodo migratorio europeo.
Ok, y sí, como dices, esto solamente es la antesala de algo más grande que ya viene, que ya se acerca. La crisis económica ya la tenemos encima, es inminente. Querido Toñito, te veo con la mano levantada. Cuéntanos, ¿qué opinas? Claro que sí, muchas gracias, Joshua. Pues yo quiero mencionar, bueno, recordar que sin duda alguna los migrantes son una de las poblaciones, o bueno, un grupo social, digámoslo así, que más se han visto afectados, no solo ahorita en la pandemia, sino mucho antes. Nosotros lo vimos en nuestra frontera sur y antes de eso lo estábamos viendo en Europa, como la crisis, como la migración ya era un problema desde antes de que el coronavirus se convirtiera en un problema global. Eh, Sin duda alguna, los migrantes son parte de la población que más ha resentido esta crisis. Incluso se comienzan a ver algunos proyectos, algunos planes, como ya lo mencionaba Pablito, se avecina una fuerte crisis económica. Y en cuanto a eso, Italia ha mencionado que plantea la posibilidad, todavía no es algo seguro ni muy cierto, de legalizar aproximadamente a 200,000 migrantes para trabajar en el campo, para que no se pierdan las cosechas que, pues, que ya se tienen que levantar. ¿Por qué? Porque los jornaleros provenían de Europa del Este. Sin embargo, pues ahorita están viendo como si existen las restricciones, pues posiblemente no puedan volver a acudir a Italia y pues están viendo a quienes legalizan, a los que se encuentran en el mismo territorio italiano o a quienes lleguen de cualquier otro lugar. De igual manera, en España estuve investigando y aproximadamente hay 1,000 colectivos que demandan de la legalización de más o menos 600,000 migrantes que se encuentran actualmente en territorio español y pues bueno, que se encuentran excluidos de un programa que va a poner en marcha el gobierno de España, que se llama el mínimo vital, para que puedan recuperarse económicamente. O sea, solo únicamente se le va a dar a los españoles y se va a dejar de lado a los migrantes. Tiene su razón de ser, sí, pues primero están velando por la ciudadanía, pero pues este es un grupo, un sector que se encuentra muy vulnerable allí en España. Y bueno, en cuanto a las medidas del confinamiento, se está hablando de que en la mayoría de los países de Europa van a levantarse paulatinamente entre mediados de mayo y a finales de mayo. Hay algunos países que, como, bueno, en UK, en Inglaterra, Reino Unido, perdón, que todavía no se ve muy bien cuándo se van a retirar. Se plantea que se van a retirar a finales de mayo. Sin embargo, eventos a gran escala se van a realizar hasta septiembre o incluso octubre. Ok, Toñito, veo que Lima tiene réplica en el tema migrante. Cuéntame, Luis, ¿cuál es el problema? No es tanto problema, es creo que un comentario de cómo es la diferencia entre la misma Unión Europea y los mismos países europeos, cómo es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, Toño habló muy bien del tema, por ejemplo, de Italia, de España, del mínimo vital, y creo que también, por ejemplo, países como Austria, como Francia, que son parte también de la Unión Europea, han tomado otro tipo de medidas, y creo que el hecho de que por ejemplo, Pedro Sánchez también ha comentado que se buscaba ampliar la prórroga del estado de alarma, ¿no? Y ante eso muchos de los diputados dijeron que no, porque una de las principales cuestiones era que la autonomía de los estados, recordemos que en España está dividido por provincias autonómicas, son 17 provincias autonómicas, que es diferente a los estados que tenemos, a la concepción de estado que nosotros tenemos aquí en México, ¿no? Entonces, al declararse estado de emergencia, se quitan ciertas funciones y se le pasan al Poder Central para que el Poder Central desde ahí pueda administrar ciertas cuestiones, ¿no? Que antes tenían las provincias autonómicas. Vendría siendo como un estado de emergencia aquí en México, una atracción de facultades y a partir de la cual también genera esta problemática de decir, bueno, entonces nos están quitando nuestra autonomía, ¿dónde queda? Y los primeros en alzar la mano, adivinen quiénes fueron Euskadi, es decir, País Vasco, y parte de lo que es las provincias de Cataluña, ¿no? Entonces, de la provincia autonómica de Cataluña. Creo que ahí se ve de nuevo esa reminiscencia de decir, queremos nuestra autonomía, bla, 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 el discurso de siempre. Creo que también es importante destacar esto y el hecho de que ya, por ejemplo, dentro también de la Unión Europea, Alemania ya regresó a clases con una reapertura escalonada, pero ya está regresando a clases, igual que Austria, desde el 14 de abril, lo que son varios comercios y guarderías, y hasta el 1 de mayo va a ir como esta reapertura, ¿no? Escalonada para llegar hasta la normalidad que le decimos.
Y pues, ¿qué otra cosa? Bueno, Noruega y Dinamarca, las medidas que establecieron, pero bueno, ahorita eso lo comento. Ok, muchas gracias Luis. Y sí, lo que decía Toñito y tú también Luis es muy importante respecto a que el coronavirus en este momento no está generando problemas nuevos. O sea, el coronavirus lo que está haciendo es hacer patentes, hacer presentes los problemas que ya teníamos, el problema de la migración, el desabasto, el adelgazamiento del Estado, o sea, y ahí me gustaría escuchar la opinión de Pablito. Sí, justo a lo que iba, bueno, a lo que estaban comentando tanto Toño como Luisito. A principios de abril, la Comisión Europea logró un triunfo, si lo podemos llamar así, muy importante en materia migratoria, para lo que podría convertirse en una política de migración y asilo a nivel Unión Europea. El Tribunal de Justicia Europeo sentenció que, tal como defendía la Comisión Europea, Hungría, Polonia y República Checa incumplieron de manera deliberada e ilegal sus obligaciones en el reparto de solicitantes de asilo que llegaron a Grecia, a Italia durante la crisis migratoria que viene desde 2015. Recordemos, y para los que no, para los que sí saben, recordemos, para los que no saben les explico. En el momento en el que el flujo migratorio árabe durante el éxodo sirio se vuelve tan masivo, lo que decide la Comisión Europea es hacer una especie de reparto migratorio, un reparto de flujo migratorio entre los países de la Unión. ¿Qué quiere decir esto? Si llegaban 10.000 refugiados a Grecia, esos 10.000 refugiados se repartían entre múltiples países europeos. El problema aquí es que también cada país, o sea, muchos decían como, no, sí hay que apoyar a los migrantes, pero cuando les decían, a ver, carnal, llévate 5.872 migrantes, decían como, ay, es que no, pues es que no me alcanza, o es que tengo ahorita elecciones, o tengo ahorita otras cosas que hacer, ¿no? Ahorita, Entonces, joven. sí, ahorita no, joven. Entonces, como respuesta a esto, pues obviamente el Tribunal Europeo lo llevó a juicio y se acaba de declarar como ilegal, incumplimiento de los deberes, de las cuotas de los refugiados. Entonces, esto también pues quiere decir que todavía existe un halo de esperanza para los migrantes que llegan a la Unión Europea en busca de mejores condiciones, en busca de una vida digna, en busca de oportunidades de trabajo, de educación, de salud, que no pueden encontrar en sus países de origen, lamentablemente, ¿no? Eh, pues obviamente esto representa, yo creo, en mi humilde opinión, representa una oportunidad nueva para la Unión Europea de demostrar el qué tan fuerte es la unión. Y con unión no me refiero como a la institución, me refiero a la unión de seres humanos. ¿Qué tan fuerte puede ser el querer ayudar al prójimo? Y eso se va a ver, obviamente, representado en el poder de la Unión Europea como institución, ¿no? Pero bueno, aquí voy a terminar mi participación y voy a ceder la palabra a Joshua. Ok, muchas gracias. Y sí, es un punto muy importante, pero creo que tampoco hay que dejar de lado que la Unión Europea tampoco acepta migrantes pues, por buenos samaritanos. Hay que tomar en Claro, cuenta claro. también, Hay sí, un que background check y una sí, revisión. no, y además, o sea, más allá de eso, o sea, no lo hacen nomás por ser buenas personas, hay que tomar en cuenta que la población económicamente activa de países como Italia, países como España, la pirámide poblacional no tiende a los jóvenes, no son países jóvenes, son Exacto. países que al final necesitan una mano de obra. Y Claro, bueno, claro, al claro. final los migrantes logran sustituir en buena parte esa mano de obra que se necesita. Pero a ver, Toño, ya tenía tu réplica desde hace rato. Tienes la palabra, mano. Sí, muchísimas gracias, Joshua. Pues sí, yo quiero aunar un poco más al comentario que hacía Pablito. Yo pienso que los países de la Unión Europea están atendiendo obviamente de manera distinta la crisis migratoria, quizá también pues por el tema económico, ¿no? O sea, vemos cómo Alemania enfrentó de una manera muy, muy admirable la crisis respecto del coronavirus. O sea, Alemania ya, como bien decía Lima, ya comenzó incluso la apertura de varios negocios, se plantea ya el regreso a clases también de manera paulatina, con jornadas menos largas, pero ya se plantea un regreso casi a la vida normal. Y en cuanto al tema migratorio, por ejemplo, estaba investigando, Portugal
fue de los primeros países en actuar de manera favorable para los migrantes en cuanto a esta crisis, porque desde el 20 de marzo comenzó a legalizar a muchos migrantes para que pudieran acceder a servicios de salud y desempleo. La verdad yo creo que es una acción muy admirable por parte de Portugal, que pues viendo la gran carencia que enfrenta este sector de la población, pues oye, vamos a legalizarlos para que accedan a los servicios de salud, tampoco que se conviertan en un foco de infección o que puedan ser, pues sí, que fácilmente transmitan el virus y también que puedan acceder a los estímulos económicos que va a otorgar el gobierno de Portugal para sobrellevar la crisis económica. Y pues sí, cada país de la Unión va a enfrentar de manera distinta la crisis económica, pero pues cuando existen los pactos que están regulados por la Unión Europea, pues no queda más que cumplirlos. O sea, si los países están incumpliendo en acuerdos que se han llegado, pues sí, por eso tenemos estas resoluciones como la que emitió el Tribunal Europeo. Ok, es la humildad del comandante expandida al gobierno de Portugal, yo creo. Luis, cuéntame. No mames. Muy bueno, ¿eh? Ah, creo que, bueno, por ejemplo, hablando de medidas restrictivas, Humildad. se la voló Humildad, humildad. humildad. Recordemos que uno de los principales países y que tomó medidas así súper restrictivas en ese momento fue Dinamarca. El 13 de marzo fue cuando ellos dijeron, ¿saben qué? Se cierra todo, cerramos fronteras, nadie entra, nadie sale. Y fue como, wow. O sea, y todo el mundo fue en ese momento de, creo que se lo está tomando muy en serio. O sea, muy serio el asunto Dinamarca. Pero ya ahorita, por ejemplo, Dinamarca está hablando de que el 15 de junio ya van a poder ellos, prevén, celebrar eventos deportivos y culturales. O sea, ya prácticamente ellos para el 15 de junio dicen, nosotros ya vamos a estar al 100, vamos a tener ya eventos masivos, entonces no tenemos ningún problema, ¿no? Eso sí, dice que va a estar va a depender de cómo lo de cada municipio, es que no sé cómo se divida, cada municipio lo determine, ¿no? O sea, si por ejemplo, no sé, el municipio X dice, no, sabes que nosotros tenemos todavía 2 pacientes contagiados, ok, ahí sigue cerrado todo, ¿no? Pero en otros municipios ya están completamente rehabilitados, ya no hay tantos casos o ya no hay casos, ¿no? Pues nosotros íbamos a celebrar olimpiadas, que cierres de curso o lo que sea, ya eventos ya estamos hablando masivos. Entonces creo que es importante ver cómo las medidas a comparación de América Latina, que tenemos ahí varios países, ¿no? Incluido México, Argentina, Chile, Colombia, que pues prácticamente la normalidad es que no se puede hablar de una normalidad todavía, ni siquiera remotamente de decir vamos a regresar a clases. O sea, que ya no estamos hablando de eventos masivos como un concierto, marchas, que no, o sea, eso está completamente negado, ¿no? Y creo que, por ejemplo, España ya también empezó a verse ese tema con relación al, ¿cómo se llama esto? Al deporte al aire libre, que dijeron que a partir del 2 de mayo las personas que quisieran hacer deporte podrían hacer deporte al aire libre siempre y cuando estuvieran solos a su alrededor. Entonces es como, ok, en México no podemos ni siquiera hablar de eso, ¿no? Pero bueno. Ok. Digo, también creo que vale mucho la pena rescatar el caso de Dinamarca. Sin embargo, pues es como si acá en México dijéramos, no, pues Colima va a volver a la normalidad por ahí del 20 de mayo, ¿no? O del 1 de junio Colima va a volver a la normalidad. Pues Colima tiene menos de 50 casos, ¿no? O sea, sí se habla de una acción de previsión, porque al final Dinamarca desde el principio dijo, no, esto nos va a pegar fuerte y aquí el frío nos duele, entonces la neta, mejor vamos a cerrar desde ahorita. Pero veo que Pablo tiene réplica. Pablo, cuéntame. Justo iba con lo que mencionaba primero Toño y lo que mencionaba después Lima. Primero, efectivamente, muchos países que sí empezaron a aceptar refugiados empezaron a crear programas de reinserción. Bueno, de inserción, no de reinserción, de inserción social a los migrantes, a las comunidades migrantes. Suecia, Dinamarca y Noruega me parece que fueron de los primeros. Empezaron a darles clases de los idiomas correspondientes. Por ejemplo, el otro día estaba usando Duolingo y decía que el sueco es el idioma más aprendido
o más estudiado en Duolingo en Europa del Norte y sobre todo por comunidades migrantes, ¿no? Entonces, se les enseña el idioma, les das a lo mejor no la nacionalidad todavía, pero les otorgas un documento de identidad con el cual se puedan identificar, que puedan abrir un seguro social, que puedan entrar a trabajar, que puedan estudiar, que puedan entrar a un sistema de salud y poco a poco los vas insertando a la comunidad. Lo que también entra en un debate respecto a eh, perder tu identidad de origen para obtener una identidad nueva en el país que te está recibiendo, ¿no? O sea, si es obligatorio o si es necesario destruir la identidad pasada, por ejemplo, que a lo mejor no pudieran celebrar el Ramadán, pongamos un ejemplo, ahorita que está de moda el Ramadán, y que solamente celebren las costumbres suecas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un debate muy interesante también sobre la cuestión, la vulnerabilidad de los derechos de los migrantes ya estando en los países que los acogen y ya teniendo, por ejemplo, trabajo, ya teniendo salud, ya teniendo acceso a educación, etcétera, etcétera. Ahora, con lo que decía Luis, efectivamente, no podemos hablar de un regreso a la normalidad. Yo creo que por lo menos este año no vamos a hablar de normalidad, no vamos a hablar de lo normal. Yo creo que regresando a ejercer labores ya en oficinas, regresando a las aulas a tomar clase, pudiendo ir a los bares a echarse unas chelas con los compas, yo creo que aún así no vamos a hablar de normalidad. Va a pasar todavía un periodo de tiempo como de readaptación, donde los flujos sociales, los flujos económicos van a tener que volver a tomar ritmo y tomar forma para después volver a hablar de normalidad. Yo creo que esto también va a repercutir muchísimo en cómo se van a desarrollar las campañas políticas de camino a las intermedias del próximo año, las presidenciales de los Estados Unidos de finales de este año. Eh, yo creo que también mucho de lo que ocurrió en Europa también va a repercutir en la reacción social a los partidos que están ahorita en el poder en Europa y cómo van a manejarse las elecciones parlamentarias de las comisiones de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo. O sea, vamos a empezar a ver también otra especie de grupos que van a llegar al poder. Entonces esto también, o sea, no es por politizarlo, sí es por politizarlo, pero no podemos hablar de normalidad. Yo creo que esto va para largo, amigos. No podemos hablar de normalidad. Ok, nos quedó claro que no podemos hablar de normalidad después de las 15 veces que lo has mencionado. Es que no puedes. Ok, sí, ¿no? Por eso digo, nos quedó claro, güey, nos quedó claro. No podemos volver a la normalidad, Pablo. Quédate en casa, quédense en casa. Quédense en casa. Me gustaría plantearles una pregunta, le voy a ceder la palabra a Toño porque me parece que tenía una idea previa, pero me gustaría que fueran contemplando junto con sus hot takes, cómo ven el panorama para la agenda migratoria para los próximos años. ¿Por qué? Porque el coronavirus al final, los primeros focos de infección a los que se les da atención es a las comunidades en tránsito, las comunidades que migran, o sea, cuáles fueron los primeros blancos del el escrutinio de la población, los lugares con altas concentraciones de migrantes y después los hospitales, ¿no? Pero, ¿cómo ven el panorama para la agenda migrante a partir del coronavirus? Llámese en Europa o llámese aquí mismo en América. Toño, tú tenías una idea previa y después me gustaría escuchar tu hot take junto con tu panorama para los migrantes. Claro que sí, muchas gracias, Joshua. Pues mira, respecto a lo que decía Pablito de que si los migrantes tendrían que abandonar sus costumbres o su tradición para poder permanecer en un país, dígase la Unión Europea, México, Estados Unidos, ¿no? La verdad es que sería muy triste que tuviera que pasar eso. Eso es una cuestión que se le conoce como asimilación. Varias convenciones lo prohíben, la asimilación a una cultura, pero pues lamentablemente es lo que ocurre muchísimas veces. O sea, migrantes mexicanos, por ejemplo, tomando ejemplo, que se van a Estados Unidos, pues ¿qué pasa? Comienzan a abandonar las costumbres y queda un sentimiento de arraigo, por ejemplo, cuando va la selección mexicana a jugar, pero pues al final de cuentas sí se abandona esta parte de las costumbres y es creo que natural de estos flujos migratorios, ¿no? Por si no quedó claro, una vez más, yo creo que no vamos a volver a la normalidad, va a costar muchísimo trabajo. ¿Por Sí, qué? claro, ¿cómo no?
Porque al final de cuentas vamos a volver a un país con una crisis económica horrible, donde muchos perdimos parte de este curso, que en lo personal y también Lima, pues era nuestro último curso de universidad, y hay muchos niños que se quedaron sin poder acceder también a la parte de los cursos en línea que está llevando a cabo la SEP. Mi papá trabaja en el sector educativo y, o sea, ni siquiera el 10% de los niños que van a educación básica tiene acceso a una buena conexión de internet de calidad. O sea, no vamos a volver a la normalidad ni en un año ni en dos. ¿Por qué? También porque el año que viene, que es una elección intermedia en nuestro país, yo creo que la oposición va a tomar de lo que está pasando en este año para valerse y lograr tener más espacios en el Congreso el próximo año. Ok, es un panorama interesante el que planteas y me gustaría agregar un pequeño dato respecto a las comunidades las comunidades migrantes. De hecho, precisamente en Suecia es donde hay programas que además de la parte del idioma, te enseñan las costumbres, pero te inspiran a que no abandones tus costumbres por estar en el país. O sea, estos programas que más allá del adoctrinamiento son solamente de una gestión cultural, porque al final también es un choque fuerte, y me parece que salía la nota el año pasado de lo cerradas que pueden ser las comunidades árabes en Suecia, ¿no? Pero bueno, ya podremos hablar de este tema un poco más adelante. Ahora me gustaría escuchar tanto hot takes como panorama para la agenda migrante y la política desde el coronavirus. Luis, cuéntame. Ok, bueno, pues yo creo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Italia, ¿no? Véneto y Lombardía, que son parte de los lugares donde hubo muchos casos de coronavirus, digo, en toda Italia hubo, pero también donde se cultiva muchísimo la fresa, estamos hablando de exportación. Y en este caso ya hasta se habla de decir, nos hacen falta migrantes, vamos a pagarles el vuelo. O sea, necesitamos contratar mano de obra. Cosa que, pues sí, efectivamente, Italia no tiene una situación como la que tiene México o algunos países de Latinoamérica en la cual, pues, está repleto de mano de obra o de producción, personas con población económicamente activa, ¿no? Entonces, la gran mayoría ya es gente grande. Entonces, en ese sentido, creo que sí se podría ver ambos contrastes, ¿no? Un cierre de fronteras total al día de hoy, xenofobia, sí, puede haber xenofobia, pero también puede haber estos casos que haya una idea de proporcionarles a las personas más oportunidades de trabajo, más oportunidades de movilidad. Y, por ejemplo, en el sentido de, ya para ir cerrando, de cómo veo la prospección aquí en México, yo creo que vamos a ver también un gran flujo de migrantes. Lo vimos hace algún tiempo con las caravanas migrantes, pero yo creo que vamos a ver más flujo y vamos a ver al Instituto Nacional de Migración ponerse lo más perro posible, porque así son. Desgraciadamente la cuestión migratoria en México es un martirio, ya sea para mexicanos, porque existen casos de xenofobia y de discriminación hacia mismos mexicanos considerando los migrantes y hacia los migrantes, ¿no? Entonces creo que pues, habrá que ver, pero sí, es algo de lo que se podrían colgar algunos políticos. Malo, pero bueno, esta es lo que tendría que yo que aportar. Es lo que hay. Es lo que Pablo, hay. cuéntame tus hot takes en torno al tema. Bueno, creo que este proceso de readaptación pasando a la cuarentena, las cuarentenas en el mundo, serán una buena oportunidad para reformar, replantear estrategias de política migratoria, de acercamiento, de cuidado y protección a los derechos de los migrantes. Eh, Creo que será un buen momento para que la gente replantee como el aspecto humano, que era lo que hemos platicado entre nosotros y en varios episodios, la cuestión humana. Ya quedará en manos de las instituciones europeas y en el caso mexicano, pues de la CEGOV, del Instituto Nacional de Migración, ver cómo van a ayudar a aliviar estos problemas. Me veo muy optimista, pero pues creo que la cuarentena sirve para eso. Ok, la cuarentena sirve para ser optimistas. Qué bonito pensamiento ese. Pues a mí solamente me gustaría hacer hincapié, ya lo he hecho en varios capítulos respecto a
mi temor y creciente miedo por el auge de los nacionalismos y el fascismo en América Latina y el mundo a raíz del coronavirus. Creo que cada vez cabe más la posibilidad de que los políticos se aprovechen de esta situación y encuentren un enemigo al cual echarle la bolita, y van a ser estos grupos vulnerables que son los migrantes. Entonces, aguas con las propuestas de su político, de su candidato a diputado local. Es la recomendación. Luis Lima para diputado. Luis Lima para Jesús bendito. Dios nos libre. Vamos con nuestra nueva sección, y aquí, al ser iniciativa de uno de los miembros del LED, me gustaría cederle la palabra al buen Pablito Bustamante para que nos cuente de qué va la nueva sección y me tire paro para moderarla, porque pues, la neta no sé cómo funciona. Pablito, cuéntame. Bueno, pues quisiera darles la bienvenida de parte de todo el equipo Ligando el Tema a una nueva sección llamada ¿Pa' qué me dices? En esta sección vamos a soltarles datos curiosos, datos inútiles que ustedes van a decirnos en cuanto los escuchen. Pues ¿para qué? ¿No? O sea, entonces quisiera que cada uno, si lo tienen a la mano, nos compartiera un dato, ya sea inútil, ya sea curioso, ya sea chistoso, que hayan encontrado en el internet. Para eso quisiera empezar con Toñito. Claro que sí, muchísimas gracias. Encontré muchísimos datos curiosos y uno de ellos es acerca de El Titanic, esta película clásica del barco original. ¿Sabían que un billete en primera clase del Titanic costaba lo equivalente actualmente a 54.900 euros? Es decir, un dineral para hundirte a mitad del Atlántico. No mames, es muchísimo dinero. Pero sí, no mames, es muchísimo dinero. Ok, muchísimas gracias, Toñito. Luisito. Claro que sí. Bueno, mi dato inútil el día de hoy son: ¿ustedes sabían que las puestas de Marte en azul son color azul? Porque el polvo de la atmósfera contiene partículas que permiten que la luz que entra a la atmósfera se vea azul. Y tienen una mayor longitud de onda, y entonces puedes ver un amanecer o una puesta de sol en color azul en Marte. Así que vayan ahí comprando su boleto para ir a Marte. Algún día van, tómenle muchas fotos. Qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias, Luis. Josh, ¿qué tienes para nosotros el día de hoy? Sí. Ok, tengo un dato curioso histórico, y es que en el siglo XVI las mujeres turcas podían solicitar el divorcio de sus respectivos maridos si sus maridos no les servían café. El que no les sirvieran café era causal de divorcio, pudo haber sido la causa de ruptura de muchas familias en Turquía durante el siglo XVI. Ese es mi dato. Qué bueno, debería ser un crimen de muerte. Y aquí uno se madrea para que el divorcio sea voluntario, me imagino. Wow. Aquí ha sido la causal de que Chepe no esté aquí con nosotros, no le servimos café y se negó a venir el día de hoy. Dato real, así es. Entonces, Pablito, ¿tú tienes algún dato? Por supuesto. Y para esto me gustaría mencionar que yo no tenía ni la más remota idea de que existía esto. En el mundo solo hay 2 artistas que tienen un disco de uranio reconocido. Ah, caray. Era de platino. No sabía que eso existía, güey. No sabía que eso existía. El disco de uranio se le entrega a los artistas que tienen un récord de más de 50 millones de ventas. En el mundo solo existen 2 artistas con esos números. Michael Jackson y Rafael. ¿Rafael? Rafael tiene más de 50 millones de ventas. No. Oye, pregunta. Güey, o sea, ni siquiera los Beatles. Ajá, eso es lo que iba a decir. Güey, pero está cabrón. ¿es que aplica para artistas o aplica para bandas también? Yo imagino que ahorita es artista individual, ¿no? O sea, quiero imaginar que ese dato va a artista individual. Lo que estaba viendo es que el disco de uranio se le otorgó como premio por las ventas de su disco Rafael, Ayer, Hoy y Siempre, en 1982. Era un LP y cassette doble que recopilaba sus grandes éxitos y se vendieron 50 millones de copias. Como este güey ya tenía muchos discos de oro y platino, se crearon especialmente esta categoría para que en uno solo se viera representada la cifra. O sea, es como, ya no te podemos dar más discos de oro ni de platino porque ya tienes un chingo, mejor te hacemos uno de uranio. What? No será de... No, güey. Ahorita, por lo que me metí rapidísimo a Google,
Ah, y al tienen parecer más, hay más artistas. sí, no, pero Michael Jackson y Rafael son los individuales. Sí, Sí, o sea, bandas están Queen y AC/DC. exacto, justo es lo que está viendo, pero como artistas individuales solamente está Individuales, Rafael Michael Jackson y Rafael. y Rafael Michael Jackson. De No. hecho, si les sacó curiosidad esto del disco de Uranio, vayan a buscarlo en Google, la neta sí se ven muy bonitos. No se ven radioactivos, pero se ven Sí, muy no, bonitos, se ven No guapos. brillan en la Sí. oscuridad, están pero muy bueno. guapos. Bueno, con esto les damos las gracias por escucharnos en estos 5 minutos de verdadera estupidez y absurdez llamado ¿Pa' qué me dices? Joshua, regresamos contigo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Eso tiene un disco de Uranio, Jesús bendito. Bueno, vamos con el siguiente tema y ligando este tema respecto a las poblaciones menos favorecidas, ya que hablábamos de los migrantes y cómo es que se encontraban en un estado de indefensión en muchos casos, me gustaría empezar el siguiente tema sobre la ley de amnistía que apunta a grupos muy específicos, a crímenes también muy específicos en los que va a aplicar. Toñito, tú ya nos habías contado un poco, ya sea Toño o Lima, échense un volado, ustedes dos que son abogados, y cuéntenme de qué va la ley de amnistía. ¿Quién va? Ya alcé la manita. Ok, Lima alzó la mano. Cuéntanos, Lima, Ok, ¿de qué va? bueno, pues cabe mencionar, esta es una iniciativa que viene directamente desde, bueno, presidencia propiamente. Recordemos cuando en, ¿Su sí, majestad? de su majestad, recordemos en 2018 cuando la entonces campaña de Andrés Manuel, él dijo que quería hacer un pacto de amnistía, ¿no? Para perdonar y que no sé qué, y que hasta salieron varios de la oposición, bueno, los candidatos ahora, ex candidatos, perdón, el del PAN, Ricardo Anaya, bueno, de la coalición Juntos por México, creo que era PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, a decir que pues que cómo era posible, que iba a perdonar criminales, que no se vale, que no voten por él, la. Bueno, gana Andrés Manuel López Obrador y plantea la propuesta a la Cámara de Diputados como es respectivo, derivado del proceso legislativo, para que ellos realicen la propuesta y la envíen a la Cámara Alta para su revisión, es decir, al Senado. Se envía la primera vez, le hacen correcciones, le hacen observaciones. Una de ellas es Movimiento Ciudadano, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano hace los comentarios respectivos y la vuelve a reenviar, ¿no? A la Cámara de Diputados para que ellos digan, ok, sí, nos gustó, lo vamos a agregar, no nos gustó, bla. Dentro de esas modificaciones se contempla bueno, para empezar, la Ley General de Amnistía plantea liberar a las personas que se encuentran en algún procedimiento penal o que ya se encuentran cumpliendo alguna condena y que se encuentran bajo varios supuestos, ¿no? Que hubo algunas violaciones al debido proceso, que se encuentran parte de grupos vulnerables, es decir, que son, ¿cómo se llama? Que son personas indígenas, que son mujeres, que son personas con discapacidad y que, bueno, pues entre otras cosas más que Toño, espero me ayude a complementar para no quedarme yo con toda la bolita. Ya nada más diré que fue votada el día 20 o 21 de abril en el Senado de la República y después se publicó en esa misma semana para empezar a andar al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se votó el 21 y entró en vigor el jueves 23. Exactamente, es correcto. Y bueno, ahorita si quieren les damos los datos, pero Toño, adelante. Ok, me gustaría cederle la palabra a Toño y si pudieras ahondar un poco más, también vi ahí algo muy en específico sobre el aborto. Entonces, también si tuvieras algo ahí para nuestros radioescuchas que les interesa el tema, dinos de qué va. Bueno, aunando a lo que dijo Lima, pues mira, para empezar, ¿qué es una amnistía? Una amnistía es un perdón que otorga el Estado respecto de diversos delitos que se han cometido en el pasado. Como bien lo decía Lima, y me hizo recordar un spot que hizo el Partido Revolucionario Institucional en el 2018, como una de las propuestas que tenía Obrador era una ley de amnistía para perdonar diversos delitos. Bueno, se decía que se iba a perdonar secuestradores, se iba a perdonar a violadores y asesinos, ¿no? No, de eso no va una ley de amnistía.
Una ley de amnistía tradicionalmente, y lo vimos más en el siglo pasado, al término de las dictaduras, era para perdonar los delitos políticos o los presos políticos que se encontraban en las cárceles. Esta ley de amnistía va o se tuvo o como propuesta, se impulsó más rápidamente ahorita para despresurizar las cárceles y que no hubiera muchísimas personas expuestas a la epidemia del coronavirus. Va únicamente y se especifica exactamente a qué delitos va dirigida y a qué personas va dirigida estos tipos de delitos. Principalmente se tiene el delito de aborto para la madre, el personal de salud que haya asistido o quien preste ayuda a esta cuestión del aborto. Se decía que esto iba a perdonar a mujeres que eran homicidas y tal. Sin embargo, esto tiene una razón de ser. O sea, el aborto lo realizan personas pues que no tienen muchas veces los recursos para acceder a clínicas o de manera legal y pues entonces lo realizan de manera clandestina y todavía a pesar de que sufren este padecimiento fisiológico, pues se les lleva a la cárcel. Estaba viendo estadísticas de que Guanajuato y Nuevo León son de los principales estados donde se encuentran presas mujeres por este Qué delito. raro, ¿verdad? También va para Guanajuato perdonar y el Nuevo delito de León. homicidio. Sí, qué extraño, ¿no? Sí, También va vaya. para perdonar el delito de homicidio por razón de parentesco en el producto de la concepción. Este delito va así porque antes se le catalogaba, o algunas veces se le cataloga al aborto como homicidio. De hecho, existen legislaciones de otros estados que dicen que es homicidio, y lo han tipificado así porque sus propias constituciones dicen que es homicidio hacer esta acción de deshacerse del producto. También se van a perdonar los delitos en materia de producción, tráfico y venta de estupefacientes, siempre y cuando las personas hayan sido sentenciadas con razón de situación de pobreza o extrema vulnerabilidad. De hecho, esto lo dijo Obrador cuando era candidato. A muchas personas, muchos campesinos que se dedicaban al tráfico o a la producción de diversos psicotrópicos o estupefacientes, pues se encontraban en la cárcel, pero lo hacían por la necesidad de que no encontraban trabajo. Entonces, este delito también se va a perdonar. También se va a perdonar el delito de cualquier delito cuando se trate de personas sentenciadas que pertenezcan a comunidades o poblaciones indígenas. Pero esto tiene una razón de ser. Los indígenas tradicionalmente han sido un sector de nuestra sociedad excluido y que al momento de acceder a la justicia, pues no tiene una justicia plena. O sea, ni siquiera se llevan sus procesos de acuerdo a su lengua originaria, muchas veces no cuentan con la debida protección, la debida defensa, entonces también se va a perdonar a estas personas. También el delito de robo simple, sin violencia, siempre que la pena no exceda más de 4 años, y los que estén sentenciados o en proceso por el delito de sedición. Pero hay que aclarar a las tías que mandan las cadenas de WhatsApp de que se va a liberar a todos los delincuentes a diestra y siniestra. No va a ser así. La ley dice que se va a crear una comisión especial que va a revisar los casos para que se liberen. Es decir, no se va a liberar así de, pues tú estás por sedición, te vas luego. No, se tiene que analizar y se van a darles se les va a dar esta protección a todas las personas que estén en esos supuestos. Eh, También, ya nada más para concluir y no extenderme más, esta es la cuarta ley de amnistía que se ha emitido en las últimas décadas en nuestro país. La primera fue con Cárdenas, después fue con Ávila Camacho, con López Portillo, me parece, con Salinas, cuando fue el levantamiento armado en Chiapas, y ahorita con Andrés Manuel. Ok. Ahora, me gustaría preguntarle algo a los abogados y en lo que preparan su respuesta, me gustaría cederle la palabra también a Pablito, pero para los abogados aquí, ¿qué va a pasar con los nuevos casos? O sea, porque esto es para lo que ya está ahorita, o sea, los casos que ya están en curso o las personas que ya están en medio de un proceso. Entonces, ¿qué va a pasar con los nuevos casos que cumplan con estas características, con este tipo de robos, con los casos de sedición? O sea, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Porque, pues digo, entiendo que también los casos de sedición, pues van de la mano de la política de Andrés Manuel, ¿no? O sea, que al final a mucha gente que puede estar en ese supuesto, pues también formó parte de, ¿no? De las campañas y en pro de Andrés Manuel. Pero me gustaría saber qué va después.
Ahora, Pablito, ¿tienes algo que comentarnos? Cuéntanos tus tribulaciones respecto a la ley de amnistía. Sí, justo creo que es un paso importante a la verdadera impartición de justicia en nuestro país. Desgraciadamente, en nuestro país muchas minorías se ven sobrepasadas en su capacidad eh, jurídica, pongámosle así, de defenderse ante el Estado y muchas veces son víctimas de este abuso de autoridad que cometen las autoridades del Estado, que no deberían, no lo estoy aplaudiendo, pero pues está súper bien que hoy día mujeres que han sido declaradas culpables y que están cumpliendo una condena en una prisión por la cuestión de aborto sean liberadas, igual el personal médico que realizó la práctica. Creo que también las comunidades, o miembros de comunidades indígenas que se han visto metidos en este tipo de problemas y que se hayan visto vulnerados por no tener acceso completo al sistema de justicia mexicano, que no se le haya brindado una defensa adecuada, sean liberados. Creo que también algo que creo que no comentaron, pero que es importante mencionar, es que esta ley de amnistía, lo estaba checando durante la semana, lo que hace esta ley no es borrar el delito, solamente la condena. Entonces, o sea, pues sí, fuiste enjuiciado por a lo mejor asalto sin arma de fuego. A lo mejor nada más le quitaste un celular a alguien, te habían metido a la cárcel, te dejan salir, pero sigue estando en tu expediente que asaltaste a un carnal sin arma de fuego, ¿no? Entonces, eh, creo que es un paso importante, hay mucho que trabajar, ya veremos cómo se va desarrollando, pues, esta situación con la ley de amnistía, porque seguramente van a querer sacar trapitos sucios de la ley y van a querer empezar a tirarle mierda y seguramente, pues vamos a ver una guerrilla interna en el sistema judicial entre los que están a favor, los que están en contra, igual en el poder legislativo también seguramente vamos a ver muchas caras que se han comentado en este delicado y gustoso programa. Este, pero creo que es un buen paso y se está haciendo algo correcto por la gente. Muy bien, Pablito, pues ya guardaremos las dichosas frases de los legisladores en cuestión para un futuro nadie te preguntó. Y ahora me gustaría escuchar a Luis Lima, que fue el primero en levantar la mano. Dime, Claro Luis. que sí. Mira, yo creo que también ahí y Pablo dio un golpe muy acertado al respecto de este tipo de situaciones, ¿no? Ya puso el ejemplo de que cuando tú realizaste un robo por ejemplo, a casa habitación sin violencia, pues te pueden aplicar esta ley de amnistía, ¿no? Y no quiere decir que vaya a quedar sin marca el expediente, pero vamos, seamos honestos, sí Impune. impune. Ajá. Eso no quiere decir que no puedas reincidir. Ah, bueno, sí, también, eso sí es cierto. Para los que hayan cometido reincidencia, para los que no sean abogados, reincidencia es cuando cometes el delito más de una vez, es decir, no sé, te agarraron robando a un coche, a una persona, aunque no hayas ocupado violencia, pero lo robaste, y cumples tu condena y te sales y vuelves a cometer el mismo delito u otro, bueno, más bien el mismo, eres reincidente, vuelves a caer en esa misma supuesto, ¿no? Para ese tipo de personas, la ley de amnistía, Cliente sí, frecuente, cliente pues. frecuente, la ley de Ok. amnistía no aplica. Solo aplica para cuando lo cometiste la primera vez. Hay ciertos supuestos de procedibilidad que hay que verificar y hay que ver si cumple o no. Ahora, con respecto a tu pregunta de que si las personas que sí que sean sometidas a un proceso penal, se les puede aplicar esta ley. Claro, claro que sí se puede. O sea, no necesariamente tienes que ya haber estado cumpliendo la pena para que se te pueda aplicar la ley, ¿no? Si no, estás también llevando a cabo un proceso penal ahorita, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, pues sí, también se te puede, someter a esa ley, dependiendo, claro, de qué tan bueno sea tu abogado y del criterio del juez y cómo lo argumentes. Pero sí, basado en esos supuestos, sí podría ser, porque es implementar las acciones que el 17 constitucional, párrafo segundo, nos dice, que es el derecho a acceso a la justicia completa. Entonces, en ese sentido, sí se podría aplicar. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver.
No, habrá que ver, habrá que ver. Toño, entonces, déjamelo claro, o sea, si yo ahorita se me bota un fusible, decido sin un arma de fuego robar una casa habitación de estas que están en la famosísima favela del Rosario y tengo una pena imputada menor a 4 años, tengo acceso a este rollo de la amnistía. ¿Cómo funciona a partir de ahora? Toño. No, si cometes robo a casa habitación, sí, Ok, no, ¿por qué? Porque el robo a casa habitación no está contemplado dentro de los catálogos de delitos que ok, dice la ley de amnistía. Únicamente pero, robo simple. Haz de cuenta, ok, robo cuando vas en la calle. ok, un robo simple, a partir de ahora, ¿aplica o no aplica? No, desde mi punto de vista no aplica. ¿Por qué? Porque la ley dice hasta el momento se hayan cometido o se sigan los procesos o estén en apelación en cualquier parte del procedimiento, pero desde el momento, en el momento en el que se expidió la ley, que entró en vigor hace 2 días. Entonces, desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque es uno de los principios. Si te beneficia la ley, les beneficia a todos hasta el momento en que se publicó la ley. O sea, el principio de retroactividad, que es en materia penal, no se puede afectar a una persona, pero sí se puede beneficiar. Entonces van a beneficiar muchos. Pero si tú en 3 días, 4 días se te ocurre cometer alguno de los delitos, no sé, robo, pues sería muy difícil que te aplicaran la ley. Sin embargo, como dice Lima, por esta parte de los derechos humanos, quizás sí, pero yo pienso que si es una cuestión de muy, muy estricta, si nos vamos a lo que dice la ley, como tal, no establece una temporalidad, digamos, de 2000 a 2020, no. Ni siquiera dice, después de 70 días publicada esta ley, van a aplicar también los beneficios. No, de hecho no dice la ley. Entonces la ley dice que hayan cometido los delitos. Entonces se entiende hasta ese momento, o que estén en proceso, o que estén en apelación, o que estén en cualquier etapa de procedimiento, pero hasta el momento de publicada la ley. Ahí difiero, pero Entonces yo Ok, pienso que no. ok, entonces hasta donde entiendo, amnistía es hasta el corte, creo que es buena información para los queridos radioescuchas que ya sabemos que no van por la vida robándose los Xiaomi de sus compas, pero por cualquier cosa, aquí cómo ven el futuro, me interesa mucho la parte de las comunidades indígenas, los pueblos indígenas que no tienen un acceso propio, un acceso, ¿cómo llamarlo? Completo a la justicia, me parece que es el término que habían ocupado, y en estos términos, bajo la misma estipulación, digo, las comunidades indígenas van a seguir sin tener este acceso, pero ya no tendrían los beneficios de la amnistía a partir de ahora. Entonces, ¿creen que sea necesario legislar al respecto? ¿Cuál sería el siguiente paso para garantizarle a los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas de México el acceso pleno a la justicia? Me gustaría escuchar ese paso junto con ya sus hot takes. Lima, vámonos de volada. Ok, bueno, pues primeramente creo que es necesario establecer una diferencia, ¿no? Lo que estábamos diciendo nosotros del derecho a acceso a la justicia completa aplica en primera instancia para los momentos en los cuales se ve vulnerada esta garantía, ¿no? Principalmente, el mayor ejemplo que se muestra es cuando la sentencia, al momento de cumplir una sentencia, te dicen, sí, felicidades, ganaste, sales libre, pero tarda mucho en ejecutarse la sentencia y es como, oye, pues ya debería haber salido libre hace 2 semanas. No, espérame, es que está en trámite tus papeles, ¿no? Por poner algo, ¿no? Digo un ejemplo muy burdo, pero a veces suele pasar, ¿no? Y entonces, o el pago de una indemnización. No, pues es que estamos viendo lo del trámite del pago, espéranos tantito. Oye, ya llevo 3 años, ¿no? Es otro poquito más, otro poquito más. Ese tipo de cuestiones no se está garantizando la justicia que sea pronta y expedita, que le llaman, ¿no? O sea, no es ni rápida ni cumple con lo que debió haberse realizado. En ese sentido, creo que sí se necesitan hacer más acciones legislativas de parte de la Cámara de Diputados y del Senado, del Congreso de la Unión en general, para poder garantizar que se cumplan las sentencias, o sea, que haya una forma, un mecanismo en el cual realmente se garantice que no va a haber repetición de los actos, porque luego te dicen el famosísimo, usted disculpe, y a la mera hora, pues no pasa nada de eso, ¿no? Entonces creo que sí es necesario hacer ese tipo de acciones legislativas. Nada más. Ok, muy bien. Pablito, tus hot takes. Creo que mi hot take, pues, ya lo había dicho al principio, esto es un paso importante,
habrá que ver cómo se desarrolla esta situación. Creo que es una oportunidad muy grande para sanar un poquito el daño que se le ha hecho a estas personas. A lo mejor no es la reparación completa, pero podemos empezar por algo parecido, y esto también justo es para prevenir eh, casos a futuro. Eh, es una felicitación a la administración de Obrador. Creo que esto es algo que sí se le tiene que aplaudir. Lo único que yo diría aquí es que puede ser un arma de doble filo, porque ahorita estas personas van a salir en una etapa donde no va a haber trabajo y va a haber una crisis económica. Entonces también eso como que como que no me da mucho incentivo, o no me da como buena vibra al 100%. Ok, es algo importante a considerar. Toñito, me gustaría escuchar tus hot takes. Claro que sí, muchas gracias, Joshua. Pablito le dio un punto muy importante y lo decía el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México. Se tiene que complementar esta ley de amnistía con acciones como el empleo y la reinserción social. No puede ser, ya está libre y ya se acabó. No, se tienen que complementar con programas. Eso es muy, muy importante. Y lo que decías, yo pienso que el Estado mexicano tiene que actuar, crear una institución, quizás una procuraduría para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque no se les puede dejar desprotegidos. Como decía, tradicionalmente las comunidades indígenas han sido desplazadas o bajadas y desterradas de sus lugares. Entonces yo creo que en esta oportunidad, con una mayoría del partido Morena en el Congreso, quizás se podría impulsar de manera más fácil una institución que proteja los derechos de las comunidades indígenas. Ok, habrá que ver la maquinaria del gobierno funcionando para los pueblos indígenas. Voy rapidísimo con mis hot takes, y es que creo que la reinserción social no ha sido una prioridad en México, y creo que a la par de pensar en la ley de amnistía necesitamos saber en qué condiciones van a salir las personas que se encontraban en este tipo de lugares, ¿no? Creo que la reinserción social es una necesidad imperiosa para el Estado mexicano, para voltear a ver hacia allá, ¿no? En qué condiciones va a estar el país al que van a salir, y de qué manera vamos a asegurar que estas personas van a lograr entrar a una sociedad y ser bien recibidos por ella. Pero bueno, ahora vamos finalmente con las recomendaciones top. Ya cerramos el tema, entonces me gustaría saber qué están leyendo, qué están escuchando, qué están viendo, y empiezo con Lima. Perfectísimo, claro que sí. Esta vez les tengo una recomendación, libro. Es de una autora mujer. Se llama Mino Tauromaquia. Les voy a dejar en los comentarios el nombre de la autora porque no me acuerdo. Es de una colección que sacó la UNAM de varias autoras feministas propiamente, y que te da y te plantea diferentes panoramas al respecto de la perspectiva feminista. Minotauromaquia, el nombre no lo recuerdo, ahorita se los digo. Ok, muchas gracias, Luis. Me parece que de Minotauromaquia, yo también lo tengo y olvidé ahorita el nombre de la autora. Pero bueno, Pablito, ok, ¿cómo se llama? Tita Valencia, Tita Valencia. Ok, muy bien, buena la recomendación. Pablo, ¿qué estás viendo? Por lo menos ahorita no les voy a recomendar series, porque ahorita ando medio raro con Netflix. Estamos peleados, Netflix y yo. Entonces, les vengo a recomendar una banda que se llama Drew Holocomb and the Neighbors. Es una banda de country de Nashville, Tennessee. El disco que les quería recomendar de ellos es el de... Aquí lo tengo, espérenme. Good Light. Es un disco muy bonito, muy disfrutable, es muy lento, como para bailar con lucecita de velas, y está muy cursi. Y ya con eso. Muy bien, Pablito anda cursi, y eso nos alegra a todos y nos llena el corazón de amor. No. Toño, cuéntanos tu recomendación para el día de hoy. Claro que sí, muchas gracias, Joshua. Yo les quiero recomendar una serie, se llama Perros de Berlín. Es una serie policíaca donde se investiga la muerte de un futbolista. Nos muestra una cara distinta a la que muchos se han hecho de la ciudad de Berlín. Está muy, muy buena y la encuentran en Netflix. Muy bien, finalmente me corresponde dar mi recomendación. Mi recomendación
para esta semana es Westworld. Westworld es una serie sasa, tiene elementos de ciencia ficción, de distopías de Bradbury, de Orwell, de Huxley, del mismo Asimov. Todo está ahí, todo es un Frankenstein hermoso, la serie de ciencia ficción para la banda a la que le late este rollo de la inteligencia artificial, los robots, la vida, lo que es la bioética, y este rollo, esta construcción de escenarios que es padrísima. Les recomiendo muchísimo Westworld. Es una serie de HBO. Si tienen la oportunidad, denle una checada. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte, a menos que alguien tenga algo más que agregar. Yo. Pablo, dinos. No queremos sin antes mandarle saludos a una de nuestras streamers favoritas en Twitch. Se llama Fer, la pueden encontrar como Ferifer LOL. Te mandamos un abrazote. Y también a mis queridísimos amigos de Ohana, ustedes saben quiénes son, que nos escuchan siempre. Les mando un abrazote y también de parte del equipo de Ligando el Tema, les damos las gracias. Yo una súper felicitación de parte de todo el equipo de Ligando el Tema a Cecilia Ibarra, que fue su cumpleaños el 23. Entonces, pues, un abrazo enorme. ¡Feliz cumpleaños, Ceci! ¡Abrazote! ¡Feliz cumpleaños, Ceci! Vale, pues ya. Esa era mi felicitación. Muy bien. Pues, ¡Felicidades! Así, con las mañanitas nos despedimos de ustedes, esperando que se hayan divertido y que nos vean, nos escuchen en el siguiente Ligando el Tema. Tengan una excelente semana, un excelente ombligo de semana. Disfruten la vida, no se mueran en la cuarentena y por favor, no se rapen. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente. @_ligando el tema en Instagram. Síganos en redes sociales. @_ligando el tema en Instagram, ligando el tema en Facebook. El episodio va a durar menos de 1 hora, chavos.